La noche en las montañas de Montana cae como una manta de hielo. Solo el rugido del motor rompe el silencio. Ven un joven camionero de mirada cansada, lleva 3 horas sin ver otro vehículo. El camino serpentea entre pinos cubiertos de nieve, una cinta negra iluminada por sus faros. De pronto, algo aparece en el borde del asfalto. Frena. El camión se sacude, el corazón también. Los faros revelan una figura gris inmóvil tendida sobre la nieve. Un lobo gris. Por un segundo, el instinto grita peligro, pero la respiración del animal es débil entrecortada. Los ojos húmedos no muestran rabia, sino miedo. Ben piensa. Siempre dijeron que los lobos son feroces, pero lo que vi era algo que intentaba sobrevivir. Intenta llamar a los guardabosques, pero no hay señal. En el vacío de la montaña solo existe él y la vida que se apaga frente a su camión. Los faros iluminan el pelaje cubierto de escarcha y el vapor del aliento del lobo se mezcla con la neblina del amanecer que aún no llega. Ben baja del camión, la linterna tiembla en su mano. Coloca una manta a pocos metros sin acercarse demasiado. No quiere asustarlo. El viento corta la piel, pero el miedo se mezcla con algo más compasión. Vuelve al camión y deja las luces encendidas como un faro protector. La noche se estira larga muda. Las manos de Ben tiritan sobre el volante. Afuera 2 vidas esperan, una humana y una salvaje. El motor en ralentí resuena en el silencio. En la distancia, un aullido se pierde entre los árboles. La música de la noche es tenue, el viento, el metal del camión que cruje con el frío, el aliento que se congela al salir. No sabía qué haría al amanecer, piensa Ben, mirando la silueta gris entre la nieve. Solo sabía que no podía marcharme. El plano se oscurece lentamente. Los faros iluminan el humo de su propio aliento, mientras la nieve comienza a caer otra vez, cubriendo el asfalto y al lobo que respira débilmente. Lo que ocurrió después cambió para siempre su forma de ver el mundo. Ben llevaba casi 5 años recorriendo esa misma ruta a través de las montañas rocosas. Siempre había dicho que la carretera era su hogar y el rugido del motor su única compañía. En cada parada, tomaba café tibio en gasolineras vacías, saludaba a desconocidos que olvidaba en cuestión de horas y seguía su camino. No tenía familia cerca, solo un pequeño apartamento en Missoula y el recuerdo de su padre, también camionero, que había muerto en una tormenta invernal cuando Ben tenía 17 años. Desde entonces, el silencio de la carretera se había convertido en su refugio y en su castigo. Esa noche, el paisaje parecía un espejo del vacío que sentía por dentro. Las montañas estaban cubiertas por un manto blanco y los pinos se mecían con el viento helado. Cada curva mostraba la misma imagen: oscuridad, nieve y distancia. Pero en medio de esa soledad había algo sagrado. El sonido del hielo quebrándose bajo las ruedas, el olor del bosque húmedo, la sensación de ser el único ser humano dentro de un mundo que aún respiraba sin prisas. Ben conocía bien ese territorio. Había escuchado a otros conductores hablar de los lobos grises que cruzaban la carretera en invierno buscando presas o simplemente regresando a sus madrigueras. Algunos contaban historias de ataques de ojos brillando entre los árboles, pero él nunca había visto uno, hasta esa noche. Mientras el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada, se quedó observando al lobo inmóvil bajo los faros. No era solo un animal herido, era la primera presencia viva con la que había compartido esa noche interminable. Algo en su mirada lo conmovió profundamente. Sintió una extraña conexión, como si ambos compartieran el mismo cansancio, la misma lucha silenciosa por seguir adelante. Encendió la calefacción del camión y miró su termo vacío. Luego, sin pensarlo mucho, tomó una botella de agua y la dejó cerca del borde del camino a unos metros del animal. No sabía si el lobo podría moverse, pero ese gesto lo hacía sentir menos impotente. El amanecer comenzaba a insinuarse tras las montañas. Una línea de luz rosada tocó los picos nevados y tiñó la carretera de tonos dorados. Ben vio el vapor del aliento del lobo hacerse más visible, como si con el primer rayo de sol también él recuperara un poco de vida. A lo lejos, el sonido de un motor se acercaba. Una camioneta blanca con el logo de Montana Wildlife Rescue se detuvo detrás del tráiler. 2 rescatistas bajaron con cuidado, miraron al lobo, luego a Ben. ¿Usted fue quien llamó anoche? Ben asintió. Me quedé toda la noche. No podía dejarlo ahí solo. El rescatista lo miró en silencio y dijo: si no hubiera dejado las luces encendidas, probablemente un coche lo habría atropellado otra vez.
Mientras colocaban una manta térmica sobre el animal, Ben sintió un nudo en la garganta. Había pasado una sola noche con ese lobo, sin una palabra, sin un gesto directo, pero había algo en ese momento que se sentía más real que todo lo demás en su vida. Cuando el equipo lo subió a la camioneta y se alejó, Ben se quedó solo otra vez. Pero esta vez, el silencio no dolía. El sol ascendía sobre los pinos derritiendo la escarcha de los retrovisores. Por primera vez en mucho tiempo, Ben sonrió. La carretera seguía vacía días después, pero para Ben ya no era la misma. Cada vez que pasaba por aquel tramo, su mirada se desviaba hacia el punto exacto donde había encontrado al lobo. A veces cuando el viento soplaba desde el bosque, creía escuchar un eco lejano, un aullido que se perdía entre los pinos. No sabía si era real o si su mente lo inventaba, pero ese sonido se le quedaba grabado cada vez que apagaba el motor. Pasaron 2 semanas hasta que recibió una llamada. Era un número desconocido del Departamento de Vida Silvestre. Una voz amable le dijo: «Señor, Ben Miller, el lobo que ayudó aquella noche, está vivo. Sobrevivió a la cirugía y se está recuperando en nuestro santuario». Ben no respondió enseguida. Se quedó mirando por la ventana de su camión, el teléfono en la mano con una sensación que no sabía nombrar. Orgullo, alivio, tal vez gratitud. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Por supuesto. Nos gustaría agradecerle en persona». 3 días después, dejó su ruta regular y condujo hasta el santuario, un terreno rodeado de bosque a pocas millas del Parque Nacional Glacier. Al entrar, el aire olía a tierra y pino. Los voluntarios trabajaban en silencio reparando cercas y cargando alimento. Lo llevaron a una zona apartada, donde detrás de una reja metálica, el lobo descansaba sobre un lecho de hojas secas. El pelaje gris aún tenía cicatrices visibles, pero sus ojos eran los mismos que aquella noche. Lo miraban fijo sin miedo, con una calma que solo puede nacer del dolor superado. «Se está recuperando bien», dijo una de las cuidadoras. «Lo llamamos Echo porque fue hallado gracias a un camión que iluminó su camino». Ben sonrió al escuchar el nombre. «Hecho», repitió. «Le queda perfecto». Se acercó unos pasos sin tocar la valla. El lobo se levantó lentamente, cojeando un poco. Durante un momento eterno, ambos se quedaron mirándose. Ninguno se movió. Luego, el lobo levantó la cabeza y dejó escapar un sonido corto grave, no del todo un aullido, pero tampoco un gruñido. Algo intermedio, como si reconociera su presencia. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas que danzaron sobre el suelo. Ben sintió que todo lo vivido en los últimos años, el cansancio, las pérdidas, el aislamiento, se disolvía en ese instante. Ese simple encuentro había valido cada milla recorrida. Antes de irse, los cuidadores le dijeron que una vez recuperado Echo, sería devuelto a su territorio. «Los lobos necesitan libertad incluso más que alimento», le explicó la mujer. «Cuando llegue el momento, volverá al bosque». Ben asintió comprendiendo que esa sería la verdadera despedida. Esa noche de regreso al camión, encendió el motor y miró por el retrovisor. La carretera lo esperaba infinita como siempre, pero esta vez no se sentía vacío. Por primera vez, tenía un propósito más grande que él mismo. Al caer la noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, sobre el asfalto helado, pensó en el lobo, en su respiración tranquila, en el aullido que no llegó a escuchar, y comprendió algo que no había entendido antes: ayudar a una criatura herida no cambia el mundo entero, pero cambia el mundo de esa criatura. Y el tuyo también. Mientras el camión avanzaba, el viento trajo un sonido distante, un eco suave entre los pinos. Tal vez era solo el aire, o tal vez era Echo, recordándole que a veces la bondad también viaja con nosotros incluso por los caminos más solitarios. El amanecer que siguió a la visita de Ben al santuario trajo una luz limpia, casi quirúrgica, que parecía ordenar el bosque en capas de silencio. Ben había vuelto a su ruta, pero algo lo jalaba de regreso. En sus descansos, aparcaba el tráiler en un área de grava frente a una vieja fábrica maderera, y desde allí llamaba para preguntar por Echo. No pidió privilegios. Solo quería saber si comía, si dormía, si caminaba sin dolor. Cada respuesta breve de los cuidadores: «Hoy probó con carne blanda, se puso de pie, 10 minutos por la noche, aullaron otros lobos en la loma», caía dentro de él como pequeñas brasas que encendían un calor desconocido. Una semana después, con la autorización del santuario, Ben condujo hasta el portón de madera que crujía con el frío. Las nubes bajas anunciaban nieve.
Una cuidadora, la misma mujer de la primera visita, le pidió que se desinfectara las botas y lo acompañó por un sendero lodoso. No podemos permitir contacto directo, explicó. El objetivo es que no se habitúe a nosotros. Necesita seguir siendo un lobo. Ben asintió sin discutir. Sabía que la ayuda para ser verdadera debía aceptar sus propios límites. El cercado perimetral rodeaba una hectárea de pinos rocas y troncos caídos. Habían habilitado una madriguera artificial con paja seca y un bebedero protegido del hielo. Echo estaba al fondo, olfateando la base de un abeto. Su pelaje lucía más espeso, como si el frío le hubiera recordado al cuerpo el deber de rehacerse. Al verlo, Ben no llamó ni golpeó la reja. Se quedó quieto a la distancia. El lobo levantó la cabeza, detuvo el olfateo y lo observó con esa quietud atenta que solo tienen los animales que han sobrevivido a algo grande. Una ráfaga agitó las agujas del pino. Echo movió la oreja y volvió a su tarea a escrutar el mundo con el hocico. Los cuidadores explicaron rutinas con la precisión de quien sabe que un error minúsculo puede convertirse en una desgracia. Alimentación a horas cambiantes para evitar anticipaciones, revisión de huellas para detectar cojeras, juegos de enriquecimiento ambiental que imitaban desafíos naturales. Ben escuchó sin interrumpir. Cuando preguntó si podía ayudar, le asignaron tareas que no alteraran la relación del lobo con los humanos: cargar sacos de paja, reparar un tramo de alambrado, trasladar carne congelada desde el depósito hasta un arcón que solo el personal abría. Mientras trabajaba, echaba vistazos discretos a Echo, que recorría su territorio nuevo, con un paso todavía desequilibrado, pero tosudamente firme. Esa tarde comenzó la nevada. Copos densos cayeron en diagonal borrando contornos. Ben terminó de asegurar una lona y se cobijó bajo un cobertizo. Desde allí, el bosque parecía una pizarra que alguien borraba con paciencia. Echo, en cambio, se avivó, levantó el hocico hacia el cielo blanco, dejó que la nieve le cubriera el lomo y de pronto lanzó un sonido corto, casi una sílaba. No era un aullido pleno, era un tanteo como si midiera la acústica de ese mundo amortiguado. Ben, sin darse cuenta, contuvo el aliento. No porque esperara una respuesta en ese lugar, los silencios eran más viejos que cualquier voz, sino porque comprendió que ese sonido nacía de algo más profundo que el dolor del regreso. Cuando la nieve arreció el generador del santuario, titubeó y se apagó por un instante. Wekenki fue un silencio distinto, un vacío sin zumbido. Los cuidadores se movieron con rapidez perfectamente ensayada. Uno revisó el combustible, otro sacó una linterna. La mujer se aseguró de que las compuertas del recinto quedaran bien trabadas. Ben, guiado por una mezcla de miedo y utilidad, corrió al galpón a buscar bidones. Afuera la noche llegó antes de tiempo. Por un minuto eterno faltó luz. Nadie habló, solo la nieve, el metal goteando el crujido débil de ramas. Luego el generador tosió, volvió, y con él la delgada línea de normalidad. Al fondo, desde la madriguera artificial, se oyó ese medio aullido, otra vez, ahora más largo, con un vibrato incipiente. Ben sintió que se le aflojaba la espalda, como si ese sonido le hubiera regresado algo que no sabía que había perdido. No todos los días avanzaban. A veces Echo se negaba a caminar y denegaba la comida, como si una sombra lo encogiera desde adentro. Otras veces cojeaba más de lo esperado y debían reducir estímulos. Una mañana, la cuidadora lo encontró respirando con demasiada rapidez fiebre. Trajeron antibióticos, bajaron el nivel de visitas, suspendieron las tareas de enriquecimiento. Ben se ofreció a quedarse afuera en la caseta por si hacía falta mover algo o ir a buscar ayuda. No podía hacer nada directo y, sin embargo, esa espera fue la forma más pura de acompañar que había conocido. El termómetro marcó cifras obstinadas. Al caer la tarde, el viento se acostó y el cielo abrió un rombo de claridad por el que asomó una estrella temprana. Echo, que llevaba horas tendido, se incorporó con un esfuerzo pequeño y bebió. La fiebre comenzó a ceder. Esa noche, mientras Ben regresaba al tráiler, pensó en su padre. Lo vio en la memoria con las manos agrietadas, conduciendo a través de un mundo que parecía no pedirle nada. Se preguntó cuántas veces el hombre habría querido detenerse ante algo, un animal, al borde, una señal de auxilio en el arcén, y no lo hizo, no por indiferencia, sino por las reglas implacables del reloj y del hielo. Ben entendió que su propio gesto, aquella noche de faros
y respiración en hilachas era también una conversación tardía con ese fantasma querido. Hoy sí me detuve, viejo. Con febrero entró una helada seca que afinó los sonidos. Cada paso sobre la nieve se volvió un plato roto. Eco ensayaba trayectos cada vez más largos dentro del cercado, marcando con orina los puntos altos de rocas y troncos. La cuidadora explicó que ese cartografiado era buena señal. Está recordando quién es. Ben aprendió a leer detalles, el ángulo de la oreja, cuando algo cambiaba a sotavento, la forma en que tensaba el lomo antes de girar la pausa, donde el olfato parecía contarlo todo. Una tarde, mientras Ben reparaba un poste, Eco se detuvo a mitad de su ronda y miró hacia el camino. Desde lejos llegaba un sonido grave familiar, como una canción de cuna, un motor diésel en ralentí. Ben no lo había notado, pero el lobo sí. Ese reconocimiento no del hombre sino del mundo que compartían, le pareció a Ben el principio de una lengua común sin palabras. Los cuidadores hablaron de plazos. Si todo seguía bien, cuando la nieve empezara a podrirse y los cursos de agua quedaran libres, planearían la reintroducción. Había protocolos complejos: evaluar el peso, la cicatrización, la respuesta al estrés, la ausencia de impronta humana. A Ben le sorprendió la última variable, dicha con orgullo y pena. Nos esforzamos mucho para que no nos quiera. Era una frase extraña de amor. Una tarde clara, el aire olía a resina y a hierro. Ben llevaba una pila de tablones cuando oyó un golpe seco, metal contra metal. Se dio vuelta a tiempo de ver a Eco embestir la valla en una esquina. No era furia, era impulso mal calibrado. La pata mala se dio un segundo. El lobo quedó de pie, respirando fuerte. Ben sintió en la lengua el sabor de la sangre que no era suya. Los cuidadores llegaron corriendo. Revisaron, tocaron, observaron. No parecía grave, pero era un recordatorio. La frontera entre avance y recaída era un hilo. Esa noche, Ben no durmió. La cuidadora, al verlo ojeroso a la mañana, dijo con una sonrisa que no evitó la seriedad: los lobos también nos enseñan a esperar. Poco a poco, el paisaje empezó a cambiar de tono. La nieve amarilla, en los bordes de sombra, dejaba salir un agua marrón que olía a tierra nueva. Los pájaros regresaron como ideas antiguas. Hecho en sus rondas, ya no cojeaba. Usaba la pata con prudencia, pero sin miedo. Un mediodía, el viento se detuvo y el silencio se volvió exacto. Fue entonces cuando Eco elevó el hocico y dejó ir un aullido entero redondo, un hilo que subió y bajó con una seguridad recién nacida. No fue largo ni potente, fue suficiente. Los cuidadores levantaron la vista sin hablar. Ben, a varios metros, sintió el aullido en el esternón como una cuerda que vibrara por simpatía. Comprendió que no asistía a una música, sino a una afirmación. Estoy, decía, el aullido. Sigo siendo. Esa tarde, al despedirse, Ben se quedó un segundo más junto al cercado. No dijo el nombre del lobo, no hizo ningún sonido. Eco, al fondo, se detuvo. No miró hacia él, no lisqueó el aire. Apenas inclinó la cabeza como quien escucha un rumor propio. Ben se marchó con la certeza de que eso delicado que había crecido sin tocarse, era un vínculo lo bastante fuerte como para no necesitar pruebas. La carretera lo recibió con su cinta negra deformada por charcos de deshielo. Había tráfico de temporada, camionetas, con trineos en los techos, remolques, embarrados turistas apurados por llegar a algún lugar que pronto olvidarían. Ben sostuvo el volante con suavidad. El mundo era el mismo de antes, pero en él había una grieta por la que entraba luz. Esa noche, estacionado en la base de un paso de montaña, apagó el motor y se quedó escuchando. No esperaba oír nada, y sin embargo, en la memoria del oído, ese lugar donde lo real y lo deseado comparten mesa, sonó otra vez el aullido de Eco, no como una llamada, sino como un permiso. Cuando reanudó la marcha, pensó en lo que vendría la prueba final, la decisión que en realidad ya estaba tomada desde el primer faro sobre la nieve. Dejar ir no era perder, era cumplir. Lo repitió despacio, a tiempo, con los pistones del motor, como si cada sílaba ajustara un tornillo flojo dentro de él. Afuera el cielo tenía el color de las cosas que empiezan. El día del reencuentro llegó sin anuncio, como todo lo importante. Era una mañana de marzo, clara y seca, cuando el teléfono de Ben vibró sobre el tablero del camión. Del otro lado, la voz de la cuidadora sonaba distinta, más ligera, con un temblor contenido. Ben, hecho está listo.
Queremos que estés aquí cuando lo traslademos. Durante el trayecto al santuario, el paisaje se extendía en una secuencia interminable de montañas y pinos. El hielo del invierno había comenzado a retirarse y el aire olía a barro a agua descongelada. Ben conducía con las ventanillas bajadas a pesar del frío. No quería perderse ni un sonido. Era como si todo lo que había vivido en los últimos meses lo hubiera preparado para ese instante. Al llegar al lugar, estaba en calma. Los cuidadores habían abierto una sección del cercado para permitir la salida de Eco hacia un recinto más amplio. El lobo esperaba inmóvil mirando hacia el bosque, su cuerpo completamente recuperado. El pelaje brillaba con el sol de la mañana y sus cicatrices, lejos de afearlo, parecían contar una historia que solo él entendía. Ben se detuvo a unos metros detrás de la reja. La cuidadora le indicó que no hiciera ruido, que simplemente observara. No queremos que lo asocie con humanos, susurró. Lo que haremos hoy no es una despedida, es devolverle su camino. Hecho giró lentamente la cabeza. Por un momento, que pareció eterno, sus ojos se encontraron con los de Ben. No había miedo ni reconocimiento explícito, solo algo profundo, primitivo, una aceptación. El viento movió el polvo del suelo. El silencio pesaba como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces Eco dio un paso, luego otro. El aire parecía doblarse a su alrededor. Su andar era seguro, libre. Se acercó a la línea de sombra donde el bosque comenzaba, levantó el hocico y emitió un aullido largo, limpio, que cruzó el cielo como una grieta de luz. Ben sintió el pecho apretarse. Era el mismo sonido que había imaginado tantas noches, solo que ahora vibraba de verdad, llenando el valle, empujando el aire. Los cuidadores no dijeron nada. Cuando el aullido se desvaneció, Eco avanzó sin mirar atrás. El bosque lo recibió con un murmullo de hojas. En segundos, su silueta se confundió con la espesura. Ben permaneció quieto, las manos aún en los bolsillos, sin saber qué hacer con la mezcla de orgullo y tristeza que lo invadía. Volvió a ser un lobo, dijo la cuidadora, casi para sí. Ben asintió. No había nada más que agregar. El viento se levantó y llevó consigo un eco lejano, como si la montaña devolviera el canto de despedida. Entonces Ben comprendió: el aullido no era un adiós, era una promesa. Esa tarde, cuando el sol se escondía detrás de las cumbres, Ben se quedó solo frente al recinto vacío. La sombra del alambrado dibujaba líneas sobre la nieve derretida. En el horizonte, el bosque parecía respirar. Se arrodilló y tocó la tierra húmeda donde habían quedado huellas recientes. «Buena suerte, compañero», murmuró. «Ojalá el mundo sea un poco más amable contigo esta vez». Al levantarse, el cielo comenzó a cambiar de color de gris a violeta a negro. Las primeras estrellas aparecieron. Ben encendió su camión y las luces delanteras cortaron la penumbra. Por un instante, creyó ver una sombra moverse entre los árboles, algo grande, ágil, libre. Tal vez fue solo un reflejo del deseo, pero sonrió igual. Mientras conducía por el camino que descendía de la montaña, el sonido del motor se mezclaba con un rumor sutil, el eco de un aullido tan lejano que apenas era audible, pero suficiente para llenar el vacío. Ben apoyó la mano sobre el volante, cerró los ojos por un segundo y pensó: quizás no me recuerde, pero no importa. Nos le reconocimos de la única manera que importa. La carretera siguió su curso bajo la luna, y cada curva parecía un latido. Ben ya no era el mismo hombre que detuvo su camión aquella noche helada. El miedo había cedido su lugar a algo más duradero, la certeza de que incluso en la oscuridad, un acto de compasión puede iluminar todo el camino. El video local se difundió primero como una curiosidad: el camionero que esperó toda la noche por un lobo. Alguien del santuario, sin rostros ni detalles, mencionó a un conductor que dejó sus luces encendidas para evitar que otro coche arrollara al animal. No dijeron su nombre, no lo necesitaban. La historia, despojada de adjetivos, corrió sola. En el café de la gasolinera, entre tazas de loza, con labios astillados, dos leñadores discutieron si era una locura o un acto de humanidad. En la radio de un taller, un locutor con voz arenosa preguntó a la audiencia si ayudar a un depredador no era en el fondo ayudar a que el problema creciera. La línea telefónica se encendió. Llamaron rancheros con historias de terneros perdidos. Llamaron maestras que pidieron no enseñar miedo como primera reacción. Llamó un biólogo que explicó con paciencia y términos simples cómo la presencia del lobo puede equilibrar a los herbívoros,
y devolver salud a los bosques. Nadie quedó satisfecho del todo. El pueblo, como la montaña, respiró más hondo. Una tarde, mientras Ben llenaba el tanque de diésel, se le acercó un hombre de gorra grasienta y manos con cuarteaduras. No había agresividad en su mirada, había cansancio. «Tengo vacas en el valle», dijo. «A mi hermano le mataron 2 becerros el invierno pasado. ¿Tú qué harías?». Ben tragó saliva. Su respuesta fue lenta. «No lo sé. Solo sé que esa noche un animal herido estaba en la carretera. Era eso, o dejarlo morir de frío, o bajo otro coche». El hombre asintió con la mandíbula rígida. «El mundo no es fácil para ninguno de los dos», dijo, y se fue sin despedirse. Días después, alguien dejó un comentario clavado con chinchetas en el tablón de anuncios del supermercado. «Los lobos no pagan facturas». Abajo, otra nota garabateada. «Tampoco los bosques sin lobos». Alguien arrancó las dos. El papel dejó un parche claro en la madera oscurecida por el tiempo. El santuario recibió correos. Algunos ofrecían donaciones mantas carne, otros exigían cerrar el lugar. Hubo una misiva anónima que hablaba de proteger primero a la gente. La cuidadora, con ojeras de cansancio y firmeza de guardarraya, redactó una respuesta pública: «Nadie propone proteger al lobo por encima del ganado. Proponen reducir conflicto, compensar pérdidas cuando corresponda, promover cercos y perros protectores y educar sobre convivencia. Lo legal es lo primero», escribió, «lo humano justo después». Algunos políticos locales olieron el viento. Anunciaron reuniones para escuchar a la comunidad. En la sala del ayuntamiento, con sillas de metal y micrófonos que chasquearon un ganadero, habló del costo de un invierno sin ayudas. Una estudiante con sudadera azul y las manos sudadas contó que su clase había estudiado los efectos en cascada de los depredadores y que sin lobos los ciervos sobrepastorean los valles. Un agente de conservación recordó con voz monótona las normativas: nadie puede capturar, retener o trasladar vida silvestre sin autorización. Denunciar a tiempo puede salvar vidas y evitar multas. Cuando llegó el turno de Ben, quiso quedarse callado, pero se levantó. No se presentó como héroe. Dijo su nombre, dijo su trabajo, dijo que aquella noche no había cabido otra opción decente. «No salvé a un símbolo», concluyó. «Solo encendí mis faros y no me fui». Hubo un silencio espeso. Luego un aplauso corto, desparejo, como una lluvia que empieza sin decidirse. Los medios estatales recogieron la historia. Un periodista le pidió a Ben una entrevista frente a su camión. Él la rechazó. «No quiero que esto sea sobre mí». Sin embargo, su negativa no detuvo el relato. En una columna, un escritor local comparó el acto de Ben con dejar una luz encendida en el porche para alguien que aún no llega. En otra más áspera, un comentarista sostuvo que el país se estaba volviendo débil por sentimentalismo. Los artículos se compartieron como cartas en una mesa de póker, cada quien vio en ellos lo que quiso ver. Mientras tanto, el santuario siguió su ritmo de relojería. La cuidadora lo llamó una tarde para pedirle un favor. «¿Puedes acercar unas planchas de madera? Vamos a reforzar los portones laterales». Ben llegó con el tráiler, descargó en silencio y antes de irse, escuchó la frase que nadie dice sin medir el peso. «Cuando liberamos a un animal, liberamos también la necesidad de que nos necesite». Lo entendió en el acto. Hecho ya no estaba allí, pero el trabajo real, el de educar, conversar, amortiguar tensiones, apenas comenzaba. Las tensiones, sin embargo, no eran solo externas. Una noche en el café de la carretera, un joven que no llegaba a los 20 le preguntó a Ben si no tenía miedo de que el lobo algún día cruzara delante de su camión otra vez. Ben miró el vapor subir de su taza. «Tengo miedo de muchas cosas», dijo. «De quedarme dormido al volante, de no frenar a tiempo en el hielo, de que un amigo no llegue a casa. Pero si un lobo cruza la carretera otra vez, haré lo que deba para no matarlo. Y si está herido, llamaré a quien corresponde. No es valentía, es procedimiento». En la emisora local organizaron una mesa redonda con un biólogo, un ranchero y una abogada de conservación. La conversación fue tensa, honesta, útil. Hablaron de cercados eléctricos, perros guardianes de razas adecuadas, programas de compensación por pérdidas verificadas, seguimiento por collares GPS, temporadas de caza reguladas donde se permiten y con cupos estrictos. «Coexistir no es un eslogan», dijo la abogada. «Es una gestión diaria de conflictos». El biólogo añadió: «No hay soluciones mágicas. Hay estrategias que reducen riesgos».
El ranchero concluyó: si me escuchan cuando pierdo un ternero, yo escucharé cuando pidan proteger un lobo. Por una vez, nadie intentó ganar. Intentaron comprender. En la carretera, el eco de la discusión llegaba como una estación más que sintonizar. Ben notó que desde aquella noche reducían la velocidad unos metros antes del tramo donde había visto a Eco. Tal vez era él, tal vez eran otros. Tal vez era la suma imperceptible de muchas pequeñas decisiones: bajar las luces, evitar el claxon, mirar 2 veces la cuneta. La compasión, pensó rara vez, llega con fanfarrias. Llega como una costumbre nueva. Un sábado, al volver del turno largo, encontró un sobre bajo la puerta de su apartamento. Adentro, una fotografía impresa en mate, un lobo gris en un claro del bosque, el lomo erguido, la cicatriz como una tilde. No había firma ni nota. Solo al dorso, 2 palabras en letra manuscrita: sigue conduciendo. Ben apoyó la foto en la estantería, junto a un camión de juguete que había sido de su padre. No necesitó preguntar quién la había enviado. A veces el agradecimiento adopta el silencio como idioma. No todo fue aceptación. Un grupo en redes convocó a protestar frente al santuario. Llegaron 7 personas. Llevaban carteles con consignas en letras grandes. Del otro lado de la cerca, los pinos no leyeron nada. Los cuidadores siguieron con su jornada. A media tarde, los manifestantes se cansaron del frío y se fueron a discutir más cómodos en los comentarios de sus teléfonos. Al caer la primavera, el alcalde decidió impulsar un programa piloto con fondos mixtos para compensaciones rápidas y asesoría técnica a ranchos. No fue una victoria de nadie, sino el punto medio que trillan los pies de muchos. A Ben lo invitaron a la ceremonia de anuncio. Rechazó: otra foto, otra mano estrechada, otro discurso. Se quedó en la última fila escuchando atento, como quien lleva años aprendiendo a oír lo esencial bajo el ruido. Esa noche de regreso, al paso de montaña, detuvo el camión a un costado. La luna bordaba las crestas y el aire olía a tierra nueva. No esperaba aullidos ni señales. Solo respiró largo con la ventana entornada. Pensó que la historia había dejado de ser suya en el momento en que decidió compartirla con los demás, sin nombre, sin crédito, como se comparten las buenas rutas en invierno, indicando dónde frenar a tiempo. Entonces comprendió la forma más honda de la tensión social: no es guerra, es conversación sostenida. No es victoria, es paciencia. No es grito, es regla: no tocar, no retener, llamar a quien corresponde, dejar ir cuando corresponde. Y seguir conduciendo. La mañana de la liberación amaneció sin viento. El cielo sobre las montañas estaba tan despejado que parecía una hoja nueva. En el santuario, todo se movía con una precisión silenciosa: cajas revisadas, herramientas guardadas, las llaves del remolque entregadas. Los cuidadores hablaban en voz baja, conscientes de que cada sonido tenía peso. Echo había pasado la última noche en un recinto de transición, una franja de terreno abierta al bosque, pero aún custodiada por una doble puerta. Su respiración era tranquila, el pelaje tenso bajo la luz oblicua del amanecer. Ben llegó antes de lo previsto. Dejó el camión en el estacionamiento de grava y caminó los últimos metros. La cuidadora lo saludó con una sonrisa cansada. Hoy termina nuestra parte, dijo. Y empieza la suya. Ben asintió, incapaz de encontrar palabras. El protocolo era claro. Abrirían la puerta interna, dejarían espacio y después levantarían la traba exterior. Nadie debía llamar, ni hablar, ni intentar dirigir al animal. El bosque haría el resto. Mientras esperaban, un cuervo pasó volando sobre las copas y lanzó un graznido solitario. El sonido pareció una señal, un recordatorio de que el mundo seguía su curso. Echo se levantó. Caminó en círculos, olfateando el aire. Detuvo la cabeza hacia la línea de árboles, como si algo allá afuera lo estuviera llamando. Sus patas se afirmaron en la tierra, la misma que semanas antes lo había visto caer exhausto. Ahora era otra historia. El lobo avanzó hacia la puerta interior y se detuvo justo frente al metal. No empujó, no forzó, esperó. La cuidadora, con un gesto lento, levantó la palanca. El cerrojo cedió con un chasquido leve. El silencio posterior fue inmenso. Ben lo sintió vibrar en el pecho, como si todo su cuerpo se hubiera vuelto un instrumento de cuerda. Echo dio un paso, luego otro, cruzó la primera barrera y se detuvo ante la segunda. Por un instante, el mundo pareció congelarse. El lobo de pie, frente a la libertad, los humanos detrás,
conteniendo la emoción la línea invisible entre cautiverio y bosque. Entonces, Eco levantó el hocico, aspiró una corriente de aire que venía del norte y sin más atravesó la puerta abierta. Corrió, no como un fugitivo, sino como quien vuelve a ocupar su lugar en la geometría del paisaje. Cada zancada levantaba polvo nieve vieja, hojas secas. El sol golpeó su lomo y lo tiñó de oro. En segundos desapareció entre los árboles un destello gris diluido en la espesura. Nadie habló. El sonido de las ramas que se cerraban detrás fue el único aplauso. La cuidadora respiró hondo. Y así dijo apenas audible, volvió a ser lo que siempre fue. Ben seguía mirando el punto donde la figura había desaparecido. Sentía una mezcla de alivio y vacío, un hueco que dolía y al mismo tiempo liberaba. Se agachó, tomó un puñado de tierra húmeda y la dejó deslizarse entre los dedos. Pensó en todo lo que había aprendido sin manual ni maestro, que la bondad no consiste en retener, sino en permitir, que algunas despedidas son en realidad devoluciones. El viento cambió de dirección y trajo un eco, un aullido lejano. No era cercano ni prolongado, pero llenó el espacio con una claridad pura. Ben cerró los ojos. Por un instante, no existieron el camión, ni la carretera, ni el cansancio. Solo esa nota suspendida que lo unía invisible a una vida que seguía su curso. Cuando el sonido se desvaneció, los cuidadores comenzaron a desmontar el cercado interior. El trabajo era rutinario, casi mecánico, atornillar, plegar, limpiar. Ben los ayudó en silencio. Cada tornillo que caía en el cubo metálico sonaba como una campana pequeña. «Gracias por venir», dijo la mujer al final. «Gracias por cuidarlo», respondió él. No había nada más que decir. Antes de irse, la cuidadora le entregó un objeto pequeño, un fragmento de collar identificador el que Eco había llevado durante su estancia. «Se lo retiramos esta mañana», explicó. «Lo llevaremos en los registros, pero pensé que tal vez querrías conservar un pedazo». Ben lo sostuvo en la palma. Era una pieza de acero, ligero tibia por el sol. La guardó en el bolsillo sin mirarla más. De camino al camión, el bosque exhaló un olor a resina y tierra mojada. Un par de ciervos cruzaron el camino más adelante, y por un momento, Ben creyó distinguir entre las sombras un movimiento fugaz. Quizá era Eco observando desde la distancia, quizá era el bosque devolviéndole la mirada. «Buena suerte, compañero», murmuró. Subió al vehículo, encendió el motor y bajó la ventanilla. La brisa traía el murmullo de un arroyo recién liberado del hielo. En el retrovisor, las montañas parecían más grandes que nunca. Mientras descendía por la curva, sintió que cada metro recorrido era una línea más en la historia que los unía. Había cumplido su papel de detenerse cuando todos seguirían esperar, cuando nadie lo hacía, y finalmente dejar ir cuando el instinto pedía retener. Cuando el bosque quedó atrás, encendió la radio. La estática se mezcló con un hilo de música country. Ben sonrió sin motivo. El sol bajaba tiñendo la carretera de cobre. Por fin entendía lo que su padre quiso decirle una vez. En la ruta uno no pierde nada, solo lo presta al paisaje. Esa noche, al estacionar en un mirador, apagó las luces y se quedó mirando las estrellas. Por debajo, el valle respiraba en penumbra. Abrió la ventanilla y escuchó, o creyó escuchar, otro aullido tenue arrastrado por el viento. Sonrió, apoyó la frente contra el volante y susurró: «Ya estás donde perteneces, Eco. Y yo también». 6 meses después, el verano empezó a retirarse de las montañas como una marea lenta. Las mañanas volvían a ser frías y el olor a resina recién abierta flotaba en las vaguadas. Ben había seguido, conduciendo cambiando rutas, cuando hacía falta aprendiendo atajos nuevos que los viejos camioneros compartían solo con quienes sabían escuchar. A veces, sin proponérselo la noche, lo sorprendía cerca del tramo donde todo había comenzado. Reducía la velocidad, miraba la cuneta y el recuerdo le caía encima con la precisión de un faro, la figura gris inmóvil, la manta tendida a distancia, las luces encendidas en la carretera vacía. No lo buscaba. Lo encontraba igual como esas canciones que el oído almacena sin permiso. Un día de septiembre, al terminar una entrega en Whitefish, decidió desviarse. No había prisa. El camión trepó el puerto con paciencia vieja, y cuando alcanzó la meseta de pinos, Ben apagó la radio. Quería oír el ruido real del mundo, el aire golpeando las lonas, el crujido ocasional de la caja, el zumbido grave del motor respirando en pendiente. Faltaban pocos kilómetros para el punto exacto. El cielo limpio parecía una hoja estirada con la palma. Las sombras eran cortas. El sol de la tarde caía de costado,
como si quisiera entrar a escondidas en los barrancos. Se detuvo en un ensanche de grava y dejó el camión con las luces de estacionamiento. El silencio no fue total. Había insectos, había un córvido que se dejaba oír desde algún tronco alto, había un agua escondida que discurría terca en el fondo de una zanja. Ben caminó los últimos metros. El asfalto reparado en primavera lucía una cicatriz de brea más oscura, justo donde él recordaba la mancha de nieve y pelaje. Se agachó, pasó los dedos sobre el borde rugoso y sonrió sin saber a quién. No quedaba ninguna marca de aquella noche. Era lógico. Las montañas borran con la misma facilidad con que conservan. Se sentó en una roca al borde del camino y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. La luz cambió de ángulo, pintó los troncos de un cobre suave. Una ráfaga movió los matorrales y levantó un olor a tierra húmeda. Ben respiró hondo. No pensó en nada específico. O pensó en todo a la vez en la primera llamada al santuario, que no entró en el generador, que tosió bajo la nieve, en el aullido, que no era todavía aullido, hasta que lo fue en la puerta doble que se abrió, y en la zancada que dibujó una línea entre dos mundos. En algún punto comprendió que había venido por eso, no a buscar un lobo, sino a escuchar el punto exacto donde su vida hizo un ruido nuevo. Desde el bosque apareció un ciervo hembra con paso cauteloso. Olfateó. El aire cruzó la cuneta con un salto breve, desapareció detrás de un espino, luego nada, ni una rama quebrada ni una piedra que rodara. Ben no se decepcionó. La presencia de lo salvaje no se mide por su espectáculo, se dijo, sino por el hueco que deja cuando nos acostumbramos a sentirlo cerca. El sol descendía despacio. Una nube inofensiva pasó frente a la cumbre y recortó el cielo en dos azules. Se levantó, volvió al camión y abrió la puerta. Con el pie en el estribo, miró por última vez la línea de árboles. No esperaba señales. Estaba listo para aceptar el silencio como se acepta la distancia lógica entre dos vidas que han sido un segundo vecinas. Entonces ocurrió. No fue fuerte ni largo. Fue un hilo claro que se estiró desde algún punto alto de la loma, se quebró a mitad de trayecto, se recompuso y bajó con una elegancia humilde un aullido. No tenía nada de extraordinario, excepto que estaba ahí, en ese momento rellenando el aire, entre la madera y el metal, entre lo que había sido y lo que sería. Ben se quedó quieto, una mano aún en la manija. Esperó sin moverse. El aullido no se repitió, no hizo falta. El eco se apoyó en las vertientes, caminó entre los pinos y cuando lo alcanzó, no golpeó, reposó. No pensó eco, no pensó es él. Supo más bien que aquello pertenecía a una constelación de sonidos que ya eran su casa, el motor afinado, el viento de valle, un freno de aire, la risa de un mecánico generoso, la voz de su padre, como una instrucción antigua, y ahora este aullido. Se sentó en el asiento, apoyó la frente en el aro del volante y dejó que todo ocurriera sin intervenir. La gratitud, cuando es honda, llega en silencio. Al retomar la marcha, la ruta se desplegó dócil. En el espejo, las montañas encogieron su tamaño hasta volverse una maqueta lejana. Había tráfico ligero, una furgoneta con kayaks, una camioneta con perro en la caja, un sedán con matrícula de otro estado. Ben se integró al flujo con la naturalidad de quien vuelve a una conversación conocida. No necesitaba contarle a nadie lo que había escuchado. Algunas cosas se custodian mejor cuando no se nombran enseguida. En las semanas que siguieron la vida, retomó su compás, cargar, conducir, descargar, dormir en cabina o en moteles idénticos, donde el reloj del pasillo marcaba siempre la misma hora. Pero había cambios que no eran visibles desde afuera. En cada parada, cuando un novato le pedía consejo, Ben hablaba de curvas heladas y de cómo leer el lenguaje del viento en los pliegues de la lona, pero también agregaba casi al pasar que en las rutas de montaña conviene bajar las luces 1 kilómetro antes del bosque y mirar la cuneta buscando brillo de ojos. Los gestos, así decía, evitan historias que uno no quiere contar. Algunos asentían sin más, otros preguntaban por qué. Ben no daba cátedra. Daba indicaciones de porche, de esas que los viejos transmiten sin cobrar. Una tarde de octubre, tras un turno largo, encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un mapa topográfico con una zona marcada en círculo y un trazo a lápiz que parecía seguir un arroyo. Ninguna nota, solo el sello pequeño de una oficina estatal en la esquina. Ben entendió la cortesía no era una invitación, era una noticia. Alguien había visto huellas,
Alguien había querido que él supiera que en el mundo siguen pasando cosas cuando nadie mira. Guardó el papel entre las páginas de un cuaderno de rutas, como quien guarda un billete de viaje que quizá no use pero que le recuerda que hay trenes que valen la pena. Cuando cayeron las primeras nieves, el pueblo encendió luces de fiesta demasiado pronto. Las estaciones, pensó, ven también se adelantan para no quedarse atrás. El santuario organizó una jornada abierta para agradecer apoyos. Él pasó un momento, dejó bolsas de paja y se marchó antes de que comenzaran los discursos. La cuidadora lo vio irse y no lo llamó. Habían aprendido a despedirse sin ruido. En la mesa de donaciones, alguien había dejado una tarjeta con una frase: coexistir es un verbo transitivo, requiere objeto y voluntad. Le pareció exacto. Esa noche, ya en la altura del paso, detuvo el camión en un mirador. El valle abajo parecía una respiración contenida. Arriba, la Vía Láctea era una herida luminosa. Abrió la ventanilla, apoyó los codos en el marco y dejó que el aire frío le limpiara los pulmones. Recordó la cicatriz de brea en la carretera, el fragmento de collar en un cajón, el aullido breve que había encontrado su pecho como si fuera su casa. Se dijo que la historia al final no era sobre un rescate, era sobre la forma en que un hombre decidió detenerse y mirar, sobre cómo a veces los actos pequeños hacen girar ruedas muy grandes. Cuando volvió a encender el tablero, se iluminó con su constelación familiar. El camión respondió con obediencia paciente. Ben puso primera y se dejó arrastrar por la pendiente como por una canción lenta, a mitad de curva. Sin saber por qué bajó un punto la velocidad, no había nada en la carretera. O sí, un espacio para que si un día otro animal decidía cruzar, encontrara la posibilidad de hacerlo vivo. Ese gesto minúsculo e invisible era su forma de devolver lo recibido. Al fondo, desde la loma, algo ululó. Tal vez era el viento descompuesto en la garganta de los árboles. Tal vez era un lobo. A Ben ya no le urgía distinguirlo. Sonrió, apoyó la mano abierta sobre el volante como quien saluda a un viejo amigo sin hablar. Y siguió. El camino por fin parecía avanzar con él, no delante de él. Y en ese ajuste leve, casi imperceptible, el mundo encontró su modo de volver a estar en su sitio. La carretera enseña que todo lo que se mueve deja una huella y que no todas son visibles. Ben lo comprendió tarde una madrugada cualquiera, mientras el amanecer le encendía los espejos retrovisores, y la niebla se disipaba como un pensamiento viejo. Aquella noche del lobo no fue una excepción, fue una revelación. El miedo, pensó, no era el enemigo, era una puerta. Lo que uno elige hacer con él define si se cierra o se abre. Desde entonces, cada vez que veía un animal cruzar la carretera, un ciervo, un zorro, un coyote, bajaba la velocidad casi sin notarlo. No era superstición, era respeto. Entendió que la naturaleza no pide permiso, solo espacio. Y ese espacio tan pequeño puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El recuerdo de Echo seguía vivo, pero no como una historia triste. Era una lección convertida en hábito. Ben ya no buscaba el aullido. Sabía que resonaba en otro plano, en el ruido de los neumáticos, en el chasquido de las cadenas, en el rugido grave del motor que lo acompañaba como un corazón externo. En el fondo, el camión y el lobo eran lo mismo, criaturas de movimiento que aprenden a convivir con el terreno. Un día, mientras repostaba un chico joven, le preguntó si era verdad lo del lobo. Ben se limitó a asentir. ¿Y no te dio miedo?, preguntó el chico. Claro que sí, respondió, pero el miedo no siempre viene a detenerte. A veces viene a recordarte que estás haciendo algo correcto. El muchacho no entendió del todo, pero sonrió igual. Tal vez, pensó Ben, algún día él también dejaría sus faros encendidos por otra vida. Las semanas siguientes transcurrieron sin sobresaltos. El invierno se instaló en los valles y los titulares sobre lobos desaparecieron de los noticieros. Pero en algún lugar allá arriba, un grupo de ellos caminaba sobre la nieve sin saber que su existencia dependía de pequeños gestos humanos. Una llamada, una manta, una decisión de esperar. Ben comprendió que no podía salvar al mundo, pero sí podía mantener encendida una luz en medio del camino. Eso bastaba.